Buenos días, mis amados hermanos. Eso de que ya está el hombre, pues ya un poquito menos que un hombre, menos quizá la mitad o la tercera parte. Pero aquí estamos. Hermanos, toca el capítulo 11 de Génesis y pues, está ahí, lo que está incluido en esa parte de Génesis es la construcción de la Torre de Babel y la intervención de Dios sobre eso y la genealogía de Abraham. Eh, un poquito, yo sé que ayer estuvo Gustavo hablando del capítulo 10 y la genealogía, pero para tener en mente clara, ¿se acuerdan cuando Noé y sus hijos salieron del arca? eh, Empezaron a trabajar el campo y Noé se emborrachó y se fue a acostar desnudo. Y de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Cam es el malo, ¿vale? Cam en el versículo 22 del capítulo 9 vio la desnudez de su padre, mientras sus dos hermanos tomaron un manto y lo cubrieron caminando hacia atrás para no mirarlo. Aparentemente una falta de respeto, una cosa por el estilo. Pero recordar que Cam es el malo, Sem es el bueno y Jafet es el medio bueno. Eh, como patriarca, Noé eh, maldice a Canaán, el descendiente de, de Cam. Eso a veces nos confunde, a mí me confunde de todos modos, porque siempre me olvido de quién es quién. Pero Cam es el que está haciendo las cosas mal, Jafet es más o menos bien, y Sem es el bendecido, y Sem es el que va a ser el padre de Abraham. El capítulo 10 habla de la genealogía de Jafet y la genealogía de Cam. Y en la genealogía de Jafet no se ven muchas diferencias. En la genealogía de Cam se ven muchas cosas ahí que nos explican lo que iba a pasar, porque nos dice ahí que esos descendientes iban a llegar a ser todos estos pueblos enemigos de Israel. ¿No? O sea, iban a ser peleaderos, cananeos, jebuseos, ah, amorreos, jerjeseos, heveos, araceos, en fin, todos esos van a ser enemigos, ¿verdad? Y también ellos son los descendientes de Ham, son los que van a ir a Babel, que es la historia que está entremetida ahí en el capítulo 11, ¿no? Y no se olviden que cuando salió de la barca, del arca, perdón, Noé, el capítulo 9 versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? O sea que lo más importante era que se dispersaran, no era el plan específicamente que se juntaran en ciudades o hicieran una ciudad o cosa por el estilo. Pero se ve que el problema aquí es que Cam, ¿verdad? Decide encinar, fundar una ciudad que se llamó Babel. Y la característica de esta ciudad es que quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo. Nos vamos a leer. Toda la tierra hablaba la misma palabra, la misma lengua y las mismas palabras.
Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien. Usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. O sea, el, quizás hacer una ciudad no era malo, pero el hecho de no ser dispersados no era una buena idea. El plan de Dios era dispersarlos. Y el plan de Dios era ese porque ese era su plan. Él quería poblar la tierra. En el caso de nosotros también, ¿verdad? Ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones. Pero nos gusta quedarnos en un lugar y no hacer nada. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Esta gente quiere hacer eso. Y en ese tiempo todavía todos estos hablan una sola lengua. Ya vemos, inclusive cuando leímos el capítulo 10 que a medida que se fueron dispersando, pero no entendían uno del otro, ¿verdad? Entonces ya había lenguas diferentes, pero eso es antes de eso es cuando llegan a Sinar. Entonces aquí, en este lugar, eso es lo que deciden ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Porque qué es lo que estamos aprendiendo? Lo que estamos aprendiendo es que sí hay forma de obedecer a Dios y desobedecer a Dios. Y que Dios no nos hizo nada más porque sí, sino con un cierto propósito. Y ese propósito nos lo explica desde un principio, se lo explicó a Noé, y Sem, Cam y Jafet sabían eso, y sin embargo el malo, Cam, decide quedarse en Sinar y hacer un edificio, ¿verdad? Él dijo, los hijos de ese pueblo, ¿verdad? Esos descendientes, una torre que llega hasta el cielo, ¿ok? Entonces ya sabemos que estaban desobedeciendo a Dios. ¿Qué hace Dios? Versículo 5 dice, pero el Señor descendió, Jehová, para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Ok? Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Jehová está hablando y es el sabio, él es el sabio de sabios, es el más sabio e inteligente de todos, es Dios. ¿Verdad? Y entonces él está mirando y él puede ver todo lo que está pasando y está viendo exactamente lo que está pasando aquí. ¿Verdad? Dice, y dijo Jehová, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Me encanta eso porque nos está diciendo, cuando somos el Hijo de Dios, hijos del hombre, creados según la semejanza de Dios, hay algo que Dios no puede hacer, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer lo que se le dé de gana, como quiera. Dios es maravilloso y nos ha dado parcialmente esa misma actitud. Si somos como Dios, nos ha dado la capacidad de lograr cualquier cosa que pongamos. Qué bonito es eso, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos miedo de ponernos una meta porque pensamos que no la vamos a lograr. Inclusive cuando estamos en el proceso de conversión, a veces nos pasa eso. A lo mejor no me bautizo porque a lo mejor después voy a volver a pecar. Mejor no me caso porque a lo mejor después voy a ser infiel a mi mujer. Mejor no cruzo la calle porque a lo mejor me atropella un coche, como le pasó a nuestra hermanita tan linda. Entonces, esa situación, aquí nos estamos dando cuenta que Dios nos ha hecho de tal manera podamos lograr lo que pedimos. Y ahí va el primer paralelo, ¿verdad? El primer paralelo es Efesios 4:1, ¿verdad?
rápidamente. Es maravillosa la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice. Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Verdad? Y luego nos recuerda que hay una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo y toda esta maravilla, ¿no? Y con la meta que dice el versículo 16, ¿verdad? De que en todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, esa edificación que queremos llegar a tener, ese crecimiento espiritual, esa meta a lograr de la salvación, de la vida eterna, en fin, todo eso, lo podemos lograr. Dios nos ha hecho de tal manera que lo podemos lograr, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios aquí para detener esta situación? Dice la palabra, vamos, dice Jehová, ¿verdad? Dice, vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Dios, muy sencillamente, para poder detener ese proyecto, tuvo que detener la habilidad de comunicarse entre unos y otros. Qué interesante, segundo paralelo, que cuando Dios decide llamarnos a una meta específica, a un proyecto que sí quiere que llegamos, que es la vida eterna, la salvación, el evangelismo, todo el trabajo que tenemos como iglesia, ¿qué hizo en el día de Pentecostés? Cuando aquella multitud estaba reunida y bajó el Espíritu Santo sobre los 11 o 12, ya estaba Matías ahí, empezaron a hablar. ¿Qué pasó? Que todos entendían de todas esas diferentes lenguas, ¿verdad? Todos entendían lo que estaba pasando. Dios, cuando quiere que la comunicación funcione, lo hace. Y vamos a leer un poquito ahí, nada más rápidamente, para entender lo que estamos haciendo. Hechos capítulo 2, solo para recordar. Fíjense qué bonito es esto. Dice, había en versículo 5, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ya nos da toda la situación. ¿Verdad? En el versículo 12 dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y entonces Pedro, comenzando desde ahí, les predica el Evangelio y se bautizan 3,000 personas. Y comienza el proyecto conforme a la voluntad de Dios. La torre de Babel, si es la correcta torre, se va a edificar correctamente y es lo que tiene que hacer. Y dice la palabra aquí, volviendo al capítulo 11, dice, Jehová los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra. Dios va a hacer y va a ganar, va a poder, Él puede hacer todo. Y dejaron de edificar la ciudad, por eso la ciudad fue llamada Babel.
porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de ahí al Señor se dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Esa es la lección tan maravillosa que nos da aquí, el poder de Dios para hacerlo. La importancia de la comunicación como un elemento específico, básico, totalmente necesario para hacer progresar un proyecto. Eso es una cosa tan maravillosa, tan importante. Cuando nos congregamos, nos comunicamos unos a otros. Malaquías capítulo 4 dice capítulo 3, ¿verdad? Y el Señor bendijo al pueblo y los perdonó porque hablaron unos a otros para entenderse. Tan importante tener esas metas, esa organización, esos proyectos, como Dios quiere que los tengamos. Y no nos olvidemos, no vamos a tocar la descendencia de Abraham, pero el resto del capítulo habla de precisamente de la genealogía de Abraham, que eso va a ser el capítulo siguiente. Y es importante saberlo porque esta es la descendencia de los buenos. Siempre hay buenos, ¿se acuerdan? Abel es bueno, pero lo matan. Pero luego Dios le da otro hijo a Adán y Eva, ¿verdad? Porque no va a ser de Caín, porque ese es el malo. Entonces va a ser de Set, y de ahí va a seguir otros, y así. Así va toda la historia hasta que llegamos a Jesús. Qué maravilla el plan de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de la humanidad, eres el Dios Todopoderoso. Qué maravilla estar en tus manos. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia de lograr esa meta que tú nos has puesto, de lograr el éxito en los proyectos que tú nos has dado. Bendito Padre, ayúdanos a hablar unos con otros, a amarnos unos a otros, a animarnos unos a otros y hacer el trabajo que tú quieres que hagamos. Que podamos animarnos a las buenas obras, así como tú lo has dicho. Y esas buenas obras son las que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Danos esa fuerza, Padre. Gracias, Padre, por los ejemplos que pones enfrente de nosotros, de tantos hermanos y hermanas que están dedicados, que quieren hacer tu obra. Ayúdanos a hacerlo siempre de tal manera que tú seas glorificado. Que no perdamos esa habilidad de comunicar. Y Padre, necesitamos tu ayuda. No nos sueltes, no nos dejes. No nos sueltes de la mano. Déjanos ir acompañándote a ti. Tú sé nuestro guía, nuestra luz. Padre, también te pedimos por aquellos que se han mencionado el día de hoy, que han perdido seres queridos. Tú estate con ellos, con nuestro hermano Pedrito de Chile, y con Paco y toda la familia Rada. Ayúdanos, Padre, a servirte y glorificarte por una eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.